Incentivo docente en el 2024. ¿Qué va a suceder con este fondo? He recibido muchísimas preguntas al respecto y quédate que te lo cuento en este video en base a la información a febrero del 2024. El monto de incentivo docente se trata de una suma no remunerativa porque no está sujeto a descuentos ni se tiene en cuenta para el aguinaldo ni para la jubilación, de 28.700 pesos. Ese monto quedó congelado desde mediados del 2023 cuando todavía era presidente Alberto Fernández. Este monto se paga por cargo docente. Un cargo docente de maestro de grado es aquel maestro o maestra que trabaja entre 3 horas y media a 4 horas y media, porque según nivel y la modalidad. Una maestra jardinera no trabaja lo mismo que una maestra de primaria. Tiene que ver con esto. Y se paga el doble, es decir que si quien trabaje doble turno se le paga doble. Y si es profesor de hora cátedra se le paga por cada 15 horas cátedra. Este monto, como verán, no representa mucho, porque si tenemos en cuenta que el piso salarial docente a febrero del 2024, el mínimo, es de 250.000 pesos de bolsillo, representa cerca del 10%, porque no es que se paga 250.000 de bolsillo y aparte los ítems de incentivo docente, los ítems de FONI, no, está todo incluido dentro. Pero en síntesis, no se trata de un monto grandioso, apenas cercano al 10% del sueldo docente. Pero para muchos en realidad, más allá del valor monetario, tiene un valor simbólico, porque representa el incentivo docente la lucha de los docentes de cierta y determinada época. Hay que remontarse a la década de los 90, cuando los docentes encabezaron una lucha con la famosa Carpa Blanca frente al Congreso de la Nación Argentina y estuvieron 1003 días. Esto fue en la década menemista y gracias a esta lucha se logró en el año 98 la sanción de la ley que crea un impuesto, que este impuesto es un gravamen a los automotores con valores mayores a 4.000 pesos para poder recaudar fondos y darle a los docentes un monto específico para ayudarlos. Finalmente, ¿qué sucedió? Se sancionó la ley y había que seguir de cerca la ley para que esto se aplicara. Por eso los docentes no retiraron de inmediato la carpa docente y tenían apoyo de intelectuales y artistas. Finalmente el gobierno de Menem pierde las elecciones con quien era su candidato en aquel momento y el gobierno de la alianza con Fernando de la Rúa se compromete a efectivizar este pago. De ahí es cuando recién retiran la carpa blanca frente al Congreso de la Nación. ¿Qué pasó después? Este impuesto se derogó. El impuesto se derogó, no se recaudó más a través del impuesto, pero el fondo siguió existiendo. El tema es que no se pagaba con regularidad, se pagaba con retrasos. Entonces cada gobierno que venía veía cómo lo pagaba con retraso y lo iba prorrogando. Así que miren, pasaron los años y se fue prorrogando. El gobierno de Alberto Fernández emitió un último decreto, este decreto, que lo habría prorrogado por 2 años, pero se venció. Y ahora el gobierno de Milei tenía que volver a prorrogarlo desde enero. Hasta acá no se ha conocido que se haya prorrogado y según las últimas declaraciones del vocero presidencial, no habría intenciones de extenderlo, sino que los gobernadores deberían hacerse cargo de este monto que tiene que ver con el incentivo docente. Todo esto ha generado revuelo porque si bien yo les comenté que esto no representa un gran monto, para muchos tiene un valor simbólico y para otros también representa otros ítems que no tienen que ver con el sueldo docente, pero que tienen que ver con lo destinado a educación. De hecho, hoy día la CETERA está en estado de alerta porque dice que esto también atenta a los fondos que se envían a las provincias para conectar igualdad, para la jornada extendida, para 1 hora más de clase, todos estos proyectos que se iniciaron bajo el gobierno anterior y el gobierno no da señales de que esto vaya a continuar. Por eso es como que hay un estado de alerta y también la CETERA está exigiendo que se convoque a la paritaria nacional. Dicen que desde la Secretaría de la Nación ha habido buenos tratos, que se ha tratado de garantizar el envío de fondos, pero desde el Ministerio de Economía, comandado por Caputo, no hay señales de que esto vaya a salir, las transferencias a las provincias y más lo que dijo el vocero presidencial en el día de la fecha. Esto guarda similitud con lo que sucedió hace días atrás cuando el gobierno nacional dijo que hacía la quita de subsidios para el transporte al interior y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ahí muchos gobernadores pusieron el grito en el cielo. Y ahí como que hubo una guerra declarada con el gobernador de Córdoba,
quien había declarado que era necesario ese subsidio para los transportes. Y el presidente llegó a declarar textualmente lo siguiente, que pudiera ajustar a través de otras cuentas, como por ejemplo lo que se dedicaba a la pauta oficial para que los medios hablen bien de su gobierno. Bueno, después se dio a conocer que hizo algunos ajustes al gobierno de Córdoba y finalmente no sufrirían tanto la quita de subsidios ciertos sectores. Bueno, hoy día pareciera ser que el gobierno nacional apela a lo mismo, que los gobiernos provinciales vean de dónde pueden hacer ajustes para afrontar estos pagos, ya que se trata de empleados provinciales. Bueno, ¿cómo es la situación actualmente en Mendoza? En Mendoza el piso mínimo es de 250.000 pesos de bolsillo por cargo docente o 18 horas cátedra si es profesor. Esto está, como dice la Paritaria Nacional Docente. Y de hecho, este viernes 16 de febrero, el SUTE tiene que responder al gobierno si acepta la propuesta o no. Y en la propuesta, entre otros ítems, que ya lo hemos mencionado en otros videos y en otros informes, el gobierno se compromete a subir el piso de 250.000 a 290.000 pesos por cargo de 18 horas y a pagar el doble, 580.000, si son 2 cargos o doble turno, jornada completa o un profesor con 36 horas cátedras. Es decir que, por el contexto que estamos viendo en estos días en Mendoza, y como el incentivo docente está dentro del piso que se garantiza, aquí se seguiría pagando, pero no sé qué va a suceder en las otras provincias. Es decir, que la provincia de Mendoza estaría garantizando, si se acepta el nuevo piso, o en el caso de que no se acepte, si lo llega a decretar, si lo llega a oficializar por decreto, el piso sería de 290.000 a partir de marzo, es decir, que estaría incluido. No sé si con el mismo nombre o le cambiarían el nombre o van a guardar hasta que oficialmente el gobierno, a través de una norma o lo que fuere, blanquee la situación de que no va a enviar más estos fondos. O sea, esa es otra situación. Pero hasta acá todo indica que los fondos seguirían. Sin embargo, los gremios nacionales, los sindicatos docentes nacionales siguen en estado de alerta porque ellos, como ya mencioné, van más allá de esto, del valor que tiene y de que también exigen la paritaria nacional docente, ya que no se los ha convocado. Y la paritaria nacional es la que fija el mínimo a nivel territorio de la Argentina. Sí, para este 15 se ha convocado el Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil para establecer el mínimo vital y móvil de la Argentina. Un antecedente parecido a esto que estamos viviendo ahora fue con el gobierno de Macri, cuando él elimina la paritaria nacional docente. Dice que no tiene por qué intervenir en los sueldos docentes provinciales, pero por lo menos fijó un decreto que decía, bueno, el salario docente de ahora en más, el mínimo nacional, va a ser un 20% arriba del mínimo vital y móvil. Y quedó esa fórmula establecida, hasta que volvió el gobierno de Alberto Fernández y se restableció la paritaria nacional docente. Hasta ahora dice que el vocero presidencial dijo que está analizando si van a convocar o no, pero que no es un hecho. Así que todo indica de que paritaria nacional docente no se sabe si se va a convocar y que el sueldo de los docentes los deben resolver los gobernadores en sus jurisdicciones. Por lo pronto, aquí en Mendoza, si seguimos en el contexto de la oferta salarial, el piso va a pasar a ser de 290.000 pesos para el docente que recién inicia de hasta 11 años y ya está incluido ahí los ítems y las garantías mínimas para poder lograr el piso mínimo. Por lo tanto, no habría un impacto de que esté faltando los aportes que manda la nación y que de hecho se estaría haciendo cargo de la provincia. Bueno, espero haber despejado dudas y si llegan a haber novedades lo veremos en algún próximo video. Nos vemos.